empieza a trabajar nunca tres patines. No, chicos, hablándote con la honradez que me caracteriza. Yo no puedo pensar en eso porque el médico me ha dicho que no piense nunca en cosas desagradables. ¿Y quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable? Usted no sabe que el trabajo dignifica al hombre. ¿A qué hombre? A todos. ¿Usted no siente orgullo de ser una mujer trabajadora, Nananina? Claro que sí, señor juez. ¿A usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando sin juicio? Desde luego que sí, señor juez. Entonces, ¿qué le pasa a usted? Tres patines. Que yo no soy orgulloso, chico. Eso es lo que me pasa a mí. Óigame, tres patines. Usted no sabe que al no trabajar está faltando un mandato divino. Que yo estoy faltando un mandato divino. ¿Y eso por qué, chico? Porque Dios le dijo al hombre: ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje Adán, chico. Nosotros sigamos celebrando, señor juez, que la vida es para gozarla, no para sufrirla. ¡Feliz día del trabajo, chico! Que no pienses trabajar nunca tres patines. No, chico, hablándote con la honradez que me caracteriza. Yo no puedo pensar en eso porque el médico me ha dicho que no piense nunca en cosas desagradables. ¿Y quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable? Usted no sabe que el trabajo dignifica al hombre. ¿A qué hombre? A todos. ¿Usted no siente orgullo de ser una mujer trabajadora? Nananina. Claro que sí, señor juez. A usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando sin juicio. Desde luego que sí, señor juez. Entonces, ¿qué le pasa a usted? Tres patines. Que yo no soy orgulloso, chico. Eso es lo que me pasa a mí. Óigame, tres patines. Usted no sabe que al no trabajar está faltando un mandato divino. Yo estoy faltando un mandato divino. ¿Y eso por qué, chico? Porque Dios le dijo al hombre: ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje Adán, chico. Nosotros sigamos celebrando, señor juez, que la vida es para gozarla, no para sufrirla. ¡Feliz día del trabajo, chico! ¡Feliz día del trabajo, chico! Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje Adán, chico. Nosotros sigamos Adán, que trabaje Adán, chico. Nosotros sigamos celebrando, señor juez, que la vida es para gozarla, no para sufrirla. ¡Feliz día del trabajo, chico! Mi currículum. Bueno, ya estoy al tanto de él. ¿Usted tiene graduado en administración? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo lleva sin trabajar? 15 años. 15 años. Bueno, le hemos llamado porque básicamente tenemos un puesto de trabajo para usted. Se trataría de trabajar descargando cajas de pescado en Mercamadrid. ¿Qué me dice? ¿Eh? ¿En Mercamadrid? En Mercamadrid. Empezaría a las 5:30 de la mañana y acabaría a las 2 de la tarde. Sí, esos son horarios populares. Básicamente es eso. ¿Y qué salario estaríamos? Serían 2.400 euros brutos al mes. ¿Eh? ¿Tiene usted alguna sugerencia o algo que decir al respecto? Sugerencia, sí, por decir algo, a lo mejor, alguna Sí, pequeña sí. cosa, si usted me lo permite. Hable, siempre y hable, cuando pueda diga ser. lo que usted piense. ¿Podría entrar a trabajar en vez de a las 5:30 de la mañana a las 12:30 al mediodía? Si ve que puede ser verdaderamente. A las 12:30, desayuno hasta la 1:30. Y esa media hora verdad es liarme bim bam, y vaciarnos los 3 trailers o lo que hay.
Y luego ya, ¿y el sueldo qué era? ¿Cuánto me ha dicho? 2.400 brutos. le dije, 2.400 pero brutos. creo Fíjese, no se lo va a creer. Yo prefiero que me dé 4.000 al mes. Trabajar todos los días, yo es que lo veo una tontería. Es decir, yo vendría el lunes, por ejemplo, y ya está a lo mejor hasta el jueves. Pero cuidado, más que nada porque no se arte el empresario de mí. Y por mí yo, si usted está de acuerdo, lo firmamos ya. ¿Tú eres tonto o te has dado con un pollete? Sabía yo lo que pasaba. En cuanto uno defiende sus derechos, el tejido empresarial se viene abajo. Lo estaba viendo venir. ¿Comprende usted ahora por qué llevo 15 años sin trabajar? No estáis a la altura. No estáis a la altura. Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Bueno, en este día del trabajo no podíamos tener algo más adecuado para explicar un poco este conflicto que hay, ¿no? A veces cuando llegamos a pedir trabajos, efectivamente, pues viene el empleador y te pone las condiciones, y las condiciones son las del empleador, ¿no? Por lógica. Y el empleado, pues tiene que remitirse a lo que se le dice. Pero si en algún momento el empleado o el candidato a empleado sugiere alguna situación a su favor, pues esto en automático es casi imposible, ¿no? Aquí, claro, lo tenemos en una máxima expresión de ironía, ¿no? Pero en la vida real hay cuadros que verdaderamente pues, nos tienen todavía trabajando a veces a muchos en la época que creíamos haber superado, ¿no? De donde hay demasiados abusos. Todavía, siglo XXI, y por estas calles apreciamos las inclemencias de lo que significa, por ejemplo, estar hoy, 1 de mayo, al borde de una mañana eterna, como diría César Vallejo, desayunados todos, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil. Pero bueno, así es la vida, así es el mundo que nos ha tocado vivir y parece que nos va a costar mucho más de lo que nos ha costado hasta el momento, pues revertir todo esto, ¿no? Porque todos quisiéramos que estuviéramos compartiendo pues las mismas alegrías, pero no se puede. Bueno, hay que hacer de tripas corazón y solidarizarnos con esas grandes masas de gente que incluso está sin trabajo, ¿no? En muchos lugares, en muchos países del mundo. Y hoy precisamente tenemos un encuentro con diferentes países, ¿no? Tenemos Colombia, tenemos Venezuela, Perú y España, ¿no? Hay algunos más invitados, vamos a ver si se integran. Vamos a tratar de ir a la parte humana precisamente de este día. Y como tenemos una dama, vamos a comenzar con las damas, ¿no? Que es Carmen Jesús Leiva, que se encuentra allá en, en España. El sitio, bueno, ella nos va a decir ahorita, Injar, creo que era, no me acuerdo exactamente. Ahora me lo dices exactamente dónde estás, Carmencita. Bueno, Carmencita también, creo que en más que nada, en el caso de Carmen, es el ejemplo del trabajo puro, ¿no? O sea, a veces decimos cómo dar una clase de trabajo. Y claro, nos vamos a las teorías y en teoría pues todos explican grandes discursos, ¿no? Y muchas veces ese gran discursador, por lo general, no ha trabajado. Se ha dedicado a hablar durante toda su vida y vive de hablar, ¿no? Y que en ellos pues encontramos a los políticos, por ejemplo, ¿no? Pero hay verdaderos trabajadores que en silencio sí conocen lo que son las inclemencias del día a día en el trabajo. Y no solo en trabajo de pronto bajo tu techo, bajo tu suelo, sino en trabajo en otros lugares, en tierras lejanas. En Buenos Aires, en Argentina, por ejemplo, muchos años de vida con Carmen Jesús Leiva por allá, ¿no? Haciendo labor. Y ahora en el viejo mundo, allá en España. Entonces, creemos que este tipo de mensajes son un poquito más cercanos al hombre de a pie, al ama de casa, ¿no? Incluso al muchacho, al joven que quiere tener de primera fuente información de lo que significa el trabajo, ¿no? Porque el otro te lo puede decir muy bonito, de repente agarrarse una cita histórica, ¿no? Enciclopédica, y tú dices, oye, que ese tipo que bravo, ¿no? ¿Cómo sabe de trabajo? Y si supieran que el tipo no trabaja, realmente, ¿no? Bueno, pero así son nuestros políticos, pues. Y generalmente nosotros los encumbramos y los llevamos a la cúspide. Bienvenida, Carmencita. ¿Cómo celebras este día? Coméntanos un poquito.
Buenos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por esta gran invitación una vez más con ustedes. Y sí, efectivamente, yo estoy radicando en España, en la ciudad de Níjar, Ah, Níjar. en Níjar, Almería, sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Soy enfermera técnica y por lo tanto mi trabajo consiste a veces agarrar pacientes, puede ser terminales, y mayormente los terminales se atienden en domicilio, en casa. Ya hay que estar constantemente con ellos, ya sea con el tubo gastrointestinal, con todas esas cuestiones. Y el tema es que a veces pasamos muchas cosas, porque nos toca pacientes que, bueno, ya, ¿qué les puedo decir? Me toca pacientes hasta que me han querido tirar por la ventana, imagínense, que no es para menos, ¿no? Estar en esa angustia, en ese terror, en ese momento tan difícil, complicado para uno, ¿no? Porque el alcohol y la droga hacen muchas cosas estragos en el ser humano y las conductas varían tanto que no diferencia, ¿no? Y más como hay esa cuestión creada del inmigrante que viene desde afuera, como que, bueno, la tienes toda la de perder porque hasta el policía te dice, no, bueno, ¿sabe qué? Pero no tiene lesiones, pero no ha pasado el caso, así que bueno, es cuestión de convivencia y ya está, y zafamos todo el tema, pues nada, es así. Bueno, yo, ¿qué le puedo decir? El Día del Trabajador para mí lo que simboliza es no solamente la problemática de las mejoras que quisiéramos tener, ¿no? Cada uno de nosotros en este país, por ejemplo, ¿no? Como los migrantes que salimos a trabajar siempre fuera de nuestro suelo, ¿no? Sino también, a ver, sabemos que esta fecha no solamente conmemora para nosotros como un día de descanso, porque como ustedes verán, yo sigo trabajando. ¿Sí? Y a mí no me simboliza un descanso, por ejemplo, ¿no? Y trabajo a tiempo completo, porque para la enfermera no hay un horario determinado, porque si el hombre se te pone grave de un momento a otro, tienes que salir, y si se te pone en la madrugada es lo mismo, y entonces no tenés una cuestión como que se diga tu tiempo, que se respeten, ¿no? En el otro campo es que más que nada que lo que conmemoramos es un día de los mártires, ¿no? La caída, los caídos, las muertes sangrientas que han habido, las represiones que a lo largo de la historia sabemos que para tener este día supuesto, entre comillas, del trabajador, hemos tenido en todos los estados del mundo mayormente mucho sacrificio de muchas personas que pusieron el pecho, muchas personas que salieron a las calles, de muchos fusilados, de una serie de barbaries que se han cometido con miles y miles, millones de personas para haber logrado justamente esa lucha de la jornada de las 8 horas, el respeto a nuestro día, el Día del Trabajador, justamente el que estamos hablando, y que mucho, digamos, en cierta forma se ha modificado, se ha cambiado, pero habemos en nuestra actualidad que seguimos sufriendo lo mismo y que, como les acabo de decir, no hay queja alguna sobre eso, porque si no te dicen, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, evitamos el trabajo. Yo he tenido que salir de mucho trabajo justamente por reclamar mi día de descanso, por ejemplo, que Ajá. no se me ha Y permitido. parte de lo que El día vistes de- en el intro medio que te ha pasado, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? O El sea, tema es que pides el día de tu descanso y que no, ellos aducen a que no. ¿Ves? Primero, porque sos inmigrante, y segundo, porque para que tengas tú los papeles te dan tantas vueltas, pero tantas vueltas, que es de nunca acabar, y solamente te tienes que manejar con la tarjeta o el permiso del trabajo. Y entonces, mientras que tienes el permiso de trabajo, no, porque no estás nacionalizada, porque no estás legalizada, porque no está cualquier pretexto que es bueno, entonces las autoridades no, como se dice, miran para el otro lado, y pues nada, yo a veces reclamo mi descanso, aunque sea una vez cada 15 días por lo menos, que a mí me correspondería tener una vez a la semana, y que venga una persona que, digamos, me reemplace a mí en ese día, pero no, una franquera, como se dice, ¿no? Pero sin embargo no sucede esto, ¿no? Aparte de esto, tampoco tengo ni siquiera, digamos, las 2 horas diarias para que tú salgas, te desestreses y camines o te vayas a un café y te distensiones un poco, y que el paciente, por lo menos en la hora que hace la siesta, tú estés un poco libre en esto, ¿no? Y venga algún familiar que se haga cargo del paciente, pero tampoco ni por eso. O sea, yo sí me siento
como si estuviera presa, me siento como si estuviera realmente encarcelada en un lugar donde no tengo permiso, ni mi salida se respetan, ni tampoco tengo las 2 horas que por lo menos debería caminar, y pues nada, no tengo feriados, que no, ni siquiera son pagos, ni los feriados, ni las fechas españolas, ni nada. O sea que me siento como una esclava, yo me siento presa. Ese es el Ujú. tema. Y si me dan un permiso, es muy a lo lejos y tengo que estar peleándolo con la familia para que me den por ahí cada un mes o 2 meses un permiso. Es increíble. Pero eso es lo que yo, por ejemplo, Carmen Jesús Leiva, es lo que pasa acá en este lugar donde trabajo. Bien, Ese es el bien, tema. bien, Carmencita. Bueno, gracias por revelarnos un poco de esa intimidad, ¿no? Que Esa las es la realidad, es una tienes, realidad. sí, una realidad que es genérica, porque los que tenemos familia, pues viviendo, o amigos, ¿no? Y algunos que hemos estado viviendo en el exterior, pues sabemos de estas situaciones adversas que implican vivir en otro país, que no es el tuyo. Lamentablemente siempre hay eso. Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida a Dustin allá en Colombia, quien está siendo nominado para nuestra próxima distinción de este mes, precisamente donde se va a oficializar ya eh, como miembro de nuestra Fundación Universidad Hispana y va a ser recibido con todos los honores del caso por su trayectoria académica. Él hace trabajo social a nivel de Colombia y de Latinoamérica en general. Vamos a ver si todo eso se extiende, ¿no? Más adelante seguramente estará visitando Lima para que vayamos pues a esos lugares alejados de la ciudad donde están nuestros niños, por ejemplo, porque ustedes se convierten en padrinos, ¿no? De niños en estado vulnerable para que conozca al padre Juan Carlos y de esa manera tal vez invente alguna sociabilización, porque él es muy bueno en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero en esta ocasión hemos escuchado a Carmen Jesús y Colombia tiene una tradición, ¿no? El último en salir de la guerra del Golfo decían que era un colombiano y no quería salir, ¿no? Porque en plena guerra le decía que hay más trabajo, ¿no? No, aquí ahora hay más trabajo, ¿cómo me voy a ir? Y el hombre no quería salir. ¿Qué nos puedes comentar sobre este día? ¿Cómo celebra un colombiano que sabemos, lo conocemos, que es muy trabajador, al margen de los problemas internos que pueda tener, ¿no? Bueno, buenos días para todos, todas y todos. Gracias por abrir estos espacios. Pues mira, aquí en Colombia, pues en primer lugar, pues es un día festivo, claramente. Si lo miramos desde el punto de vista histórico, se conmemora desde el año 1914 aquí en Colombia. Y, por ejemplo, hoy hay una gran cantidad de personas que se van a reunir en varios puntos estratégicos, en este caso de Bogotá, pero es a nivel nacional, donde van a salir las marchas y más porque va muy relacionado con un discurso del gobierno actual, que es la consulta popular, ¿no? Aunque hay unos discursos ideológicos que discrepo enormemente, pero no puedo negar que es un día en que nosotros los trabajadores tratamos de conmemorar esos derechos que han sido reivindicados, aunque faltan muchos, no lo podemos negar, pero no podemos negar que sí han habido algunas transformaciones en el tejido social, pero han sido también vulnerados y más pues porque en Colombia no solamente tenemos los problemas desde el punto de vista socioeconómico, sino también desde el punto de vista sociocultural y al mismo tiempo ambiental, dado el resquebrajamiento fuerte del tejido social por los grupos que están por fuera de la ley y que de una u otra forma permean tanto el tejido empresarial como el mercado laboral. Sin embargo, en términos generales, es un día conmemorativo, reivindicativo, donde muchos de nosotros salimos a esas protestas. Por ejemplo, yo me iría a las 12 de acá para allá, para el centro de Bogotá. Y, pero, y también diría que se ha mejorado, ¿no? Hubo una época en que el 1 de mayo era totalmente estigmatizado, donde el salir ese día festivo aquí a las marchas era totalmente vituperiado, dado por la ultraderecha o por la derecha o elementos hostiles. Pero yo diría que eso ha mejorado muchísimo más y demuestra un poquito más de madurez democrática en la sociedad colombiana. Y dirías tú que la condición del trabajador colombiano eh, ha mejorado
se ha tenido periodos de gobiernos tradicionales, ¿no? Ligados más a lo que significa de pronto el empresariado. Se supone que con este gobierno actual, pues debería haber una relación un poco más estrecha con la clase obrera, ¿no? La clase que no ha sido vista como debe ser durante las últimas décadas. ¿Ha pasado eso o cómo lo ves? Pues mira, yo lo que observo es que, como tú muy bien lo dices, la gran mayoría de la historia económica y política colombiana se ha basado en un intercambio de gobernabilidad y gobernanza entre la derecha y la ultraderecha. A hoy, después de 2022, podemos decir que llegó un nuevo gobierno con otra perspectiva. Sin embargo, ha tenido muchísimos frenos de estos mismos intereses. Entonces, este gobierno, por ejemplo, creó y fomentó y ha transformado unas diferentes reformas que van hacia la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la reforma pensional, la reforma que se estaba gestando el trabajo, la cual no fue aceptada por nuestros venerables congresistas, y que eso ha ayudado a que el gobierno generara esta nueva pauta que es la consulta popular, ¿no? ¿Por qué? Porque así como no puedo negar que se ha mejorado, si vemos algunos autores, desde la perspectiva, no sé, de Kalmanovitz o de Gaviria, pues también nosotros encontramos, por ejemplo, que la gran mayoría de la población económicamente activa en Colombia, hay una informalidad más del 50 al 60% en Colombia, ¿no? Que, por ejemplo, la gente que gana el salario mínimo en Colombia representa más o menos el 60-70%. O si tú miras, por ejemplo, el PIB per cápita del colombiano promedio a 2024 y en euros, nosotros más o menos generábamos 7.340 euros, que nos pone en un nivel muy bajo a nivel internacional, si nos miramos desde los 196 países que tienen sus indicadores. Entonces, grosso modo, yo diría es que este gobierno ha tratado de reivindicar derechos que en un momento se obtuvieron y que fueron obliterados o limitados por estos agentes y estos actores sociales que van en contra de este proceso, y que al mismo tiempo eso ha abierto otras oportunidades de mirar esos actores que han sido relegados. Te pongo un dato, yo desde 1991 soy reconocido en Colombia porque antes de 1991 la Constitución del 86 decía que no existíamos las personas negras. Ahí te doy ese dato, por ejemplo. O luego de 1994, con la Ley 100, se precarizó aún más el mercado laboral colombiano. Si antes más o menos estábamos generando unos derechos, después de 1994 nos inventamos cosas como el contrato de servicios, ¿cierto? Que es una explotación porque no te pagan ni siquiera la salud, ni tampoco educación y otros procesos. O generamos, por ejemplo, que nosotros en Colombia no nos pagan eh, si tú trabajas después de determinadas horas en la noche, o no te pagan, por ejemplo, los dominicales, que es una de las pautas que se quiere mejorar con la consulta que se va a establecer aquí en Colombia. Entonces yo diría que hemos mejorado y digamos que vamos como dos, tres, cuatro, cinco pasos. Llega un gobierno más de ultraderecha y nos devolvemos 4, 3, 2. Llega uno de derecha, llegamos a 3 y ahora que estamos con un gobierno que se podría decir progresista, que está tratando de mejorar algunos sectores, pero claramente los gremios económicos y sobre todo las minorías selectas colombianas, pues han hecho todo un andamiaje, toda una estructura para limitar estos procesos, pero ahí vamos. Luego repito, aunque suena negativo, también me parece impresionante que en Colombia se estén generando estos protestos, porque antes en Colombia, si tú te ponías a hablar de sindicatos o si te ponías a hablar que era la necesidad de reivindicar derechos, ineludiblemente, y dependiendo también del lugar donde estabas tú, pues te podía llegar un panfleto, te podían llamar y decirte o se calma, y disculpa mi lenguaje coloquial, o te pegamos un tiro, ¿cierto? Eso ha mejorado. Claramente todavía siguen asesinando líderes sociales, líderes sindicales,
pero en comparación a la década del 2000, de la década de los 90, claramente yo podría decir que hemos mejorado un poquito más, pero todavía falta mucho más. Bueno, luego vamos a conversar un poco más también de los datos que por ahí aparecen, ¿no? Que algunos lo califican de realidades ocultas, otros de prensa amarillista, denuncias que hay sobre una vida bohemia del mandatario y con excesos incluso nocivos para la salud, con sustancias un tanto raras, pero vamos a conversar eso luego. Vámonos a Venezuela con el doctor Danilo Ocanto para que nos dé una introducción del Día del Trabajo por allá. Seguro que hay marchas y contramarchas que son ya la típica situación, creo que genérica, que se plantea por los tiempos de gobernabilidad de la revolución bolivariana, que es una característica, ¿no? Aparte de eso, no sé qué nos puede comentar. Bienvenido, doctor Danilo. Hola, muy buen día a todos, doctor, el selectísimo doctor Carrión, el doctor el amigo de Colombia, la doctora que está en España. Acá en Venezuela es una tradición salir marchas y contramarchas el 1 de mayo, para conmemorar el Día del Trabajador. Nosotros acá en el área jurídica, como en mi escritorio jurídico, defendemos los activos y los pasivos laborales, vivimos en una constante trabajo. ¿Ok? Sin embargo, ustedes saben ya la situación política venezolana. Esta situación no es nada fácil. Ayer el presidente tuvo un discurso donde el sueldo quedó igualmente en $1.3, 1.3 centavos de dólar, y hicieron incrementos que no se calculan en el día de que la persona se retire, se jubile o lo retire, no van al cálculo de prestaciones sociales. El sueldo quedó igual, hicieron unos aumentos de unas bonificaciones que el mismo gobierno desconoce como pasivos laborales. Eso ha dado indudablemente reacciones entre el sector laboral, indudablemente las personas con un descontento total. La situación en Venezuela hoy en día no está nada fácil, no es nada fácil la situación laboral por el poco incremento hacia el esfuerzo que hacemos todos los días. Yo debo dar gracias a Dios. Hoy es un día de festivo, pero sin embargo hoy es un día que estar en casa, en familia, porque nosotros trabajamos, aparte de la parte jurídica, tenemos la parte académica con la Academia Uniceos, donde más bien damos empleo. Y por supuesto es un día decretado no laborable, pero sí remunerado. Basado en eso, hoy es un día que damos de descanso. Hay quienes son más aficionados y salen a las marchas a favor y en contra del gobierno, pero yo creo que si realmente la población venezolana tuviese algo que reclamar, salíamos todos a la calle, porque el sueldo acá es $1.30. Imagínense que cómo puede hacer un pensionado que lo que gana son 130 bolívares al mes. Una persona que se dedicó por tantos años de su vida a aportar la parte laboral al Estado venezolano, y hoy en día es sumamente, yo creo que es el sueldo mundial, el más bajo. No hay otro sueldo más bajo que el de Venezuela. Entonces, bueno, uno que trabajamos, que hemos trabajado en la administración pública y ahora en la parte privada, pues indudablemente celebramos que desde el año 1945 el presidente Medina Garita pues lo decretó, y en cierto modo sí lo festejamos, pero nosotros trabajamos, si es posible, todos los días. Y cuando tenemos un día como hoy, aprovechamos para descansar un poco en casa, por cuanto salimos todos los días, nos levantamos a las 5 de la mañana y son las 9 de la noche y todavía estamos de hacer. Por eso, hoy es un día para nosotros, por lo menos para mi familia, acá en Caracas, en Venezuela, es un poco de descanso. Quedarnos un poco en casa, compartir en familia, reunirnos, pero sin embargo seguimos trabajando con los preparativos de mañana, que sí, mañana es un día laborable, normal. Bien, bien, doctor. Bueno, es lamentable lo que nos cuenta, ¿no? Sobre la realidad del el reconocimiento al trabajo que hay por allá, pero eh, hay que tener la esperanza, pues, que en algún momento
eso pueda revertirse, ¿no? Siempre dentro de la democracia, que es lo más importante, salvaguardando la democracia. Bueno, de eso vamos a conversarlo luego para ver qué caminos por ahí se vienen a futuro, porque se está planteando, por ejemplo, unas elecciones para el día 25 de mayo, ¿no? Y no sé si los que marchen hoy están de acuerdo con que van a participar dentro de ese proceso o no, y hasta dónde llegará ese contrapunteo. Pero dentro de breves momentos vamos a ahondar en ese tema, doctor Danilo. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestro doctor honoris causa Braulio Orellano, pero nos vamos a la identificación. Por un momento vamos a hacer un corte, porque empezamos un poco sin audio y retornamos en breve, en unos minutos ya Sí, con el señor. saludo de nuestro invitado Braulio Arellano. Ya venimos. Al alba, manos laboriosas siembran esperanzas en la tierra fértil, forjando el sustento bajo el sol inclemente. En las entrañas de la ciudad, máquinas rugientes y obreros se funden en un ballet industrial de incesante productividad. Entre andamios y concreto, se erigen futuros hogares y sueños, cada ladrillo una promesa de estabilidad y crecimiento. Pero no todos encuentran su lugar en este engranaje. Rostros desesperanzados buscan oportunidades que parecen esfumarse con el viento. Las calles guardan historias de quienes caminan hambrientos, no de comida, sino de justicia y equidad en esta lucha diaria. Lejos, en torres de opulencia, los poderosos se refugian del sol bajo sombras de privilegio, ajenos al sudor de la plebe. ¿Cuándo equilibraremos la balanza? La dignidad no debe ser un lujo, sino un derecho inherente a cada ser que pisa esta tierra. Es difícil congratularnos por el Día del Trabajo sabiendo que muchos ansían uno seguro para llevar alimentos a sus humildes hogares. Sin embargo, recibe hoy esa palmada en el hombro de nuestra parte, hermano, hermana. Somos la Fundación Universidad Hispana, más allá de las fronteras que nos trajeron al mundo. Más allá de las distinciones honoríficas que todos nuestros hombres y mujeres de bien reciben anualmente en diferentes partes de este planeta ancho y ajeno, llamado Tierra. Prisión Break. ¿Cómo me van a encerrar con Fujimori y Castillo? Ese par de aburridos no chupan. ¿Y saben qué? Quieren destruir a Alejandro Toledo y no lo van a lograr. Y otro día, en vísperas de Semana Santa, Ileán me pregunta: Cholo, ¿qué planes por Semana Santa? Y yo le dije, lo mismo que Jesús: desaparecer el jueves y reaparecer el domingo. ¿Y tú? Y ella me dijo, lo mismo que Judas: traicionarte. También veo con profunda preocupación que estamos enfrentados entre peruanos. Nos atacamos entre peruanos. Por eso dicen que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y la peor enemiga de una peruana es una venezolana. Los malos extranjeros tienen 72 horas para abandonar el país, solo quedarán las buenas extranjeras. Explicaremos la fábula del pollito muerto que se hacía el vivo, no sé, vivo muerto, como en la vaina. Nacionalizaremos a la esposa de la Padula y la novia de Robotín, y hasta acá nomás para que entre en el TikTok. ¿Y te gustó Prison Break? No te pierdas Prison Break Dance. Bien, amigos, continuamos con Directo a tu CPU, conectados con el mundo. Luego de haber escuchado pues el viejo mundo, España, después Colombia y también Venezuela, tenemos Perú. Y en Perú pues tenemos a nuestro hermano, el pastor Braulio Arellano, quien nos acompaña en esta ocasión. Y también para, de alguna manera, pues que nos dé su reflexión sobre este Día del Trabajo, a propósito de que en este momento, como ocurre en grandes capitales del mundo, pues hay marchas por las calles de Lima.
¿Qué nos puede comentar al respecto, Pastor? Bienvenido. Hola Jorge, buenos días. Saludar a todos los presentes en esta red social, a nuestra estimada Carmen Jesús, al doctor Justin Gómez y a todos los que nos están viendo. Sí, efectivamente hoy es un día especial para los trabajadores, para la clase trabajadora, ¿ya? Y nosotros los cristianos en todo el mundo nos consideramos obreros de Dios. Somos trabajadores por excelencia. Para nosotros no hay feriados, no hay sobretiempos, no hay cumpleaños que paremos, ¿verdad? Nosotros trabajamos 24/7, al servicio de Dios principalmente y al servicio de la gente. Nosotros quizás somos la clase trabajadora por excelencia. Y pues quiero desde aquí saludar a todo ese sector laboral, a todos nosotros, ¿verdad? Todos nos desempeñamos en una labor eh, habitual todos los días, en diferentes áreas, ¿verdad? Tanto del gobierno, de empresa privada. Y, y creo que nos merecemos todos una felicitación. Y a esto pues quiero traer, quiero mencionar quiero traer una reflexión en este momento tan crucial que vive el mundo, ¿verdad? Para nada es novedad que hoy eh, nuestras naciones sufre opresiones, sufre eh, un gran flagelo de la corrupción, ¿verdad? La clase política hoy está sumido en una tremenda crisis moral, ¿verdad? Y que eso trae consigo una crisis de salud, una crisis económica, trae consigo una desesperanza en todo el mundo. Entonces, aquí esta reflexión está orientado a todos realmente los ciudadanos de a pie, a todas las autoridades, a toda la clase profesional, intelectual del país. Debemos reflexionar de que si esta crisis hoy nos está azotando, nos está golpeando, es debido a que hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos alejado de Dios. Hemos dejado leer su palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Nos hemos olvidado de orar. Ya no oramos. Quizás rezamos alguna oración de pronto, ¿no? Mas no expresamos lo que sentimos, ¿no? Porque Dios nos dice que Él está ahí esperando. Sus oídos están cerca de nosotros para escucharnos, nuestro clamor, nuestra oración. Pero hoy no hacemos eso. No hacemos porque estamos alejados. Es que cuando nos alejamos de nuestros padres, nos vamos a otra región, a otra provincia, a otro país. Están lejos, ¿no? Si no lo visitábamos, si no hablábamos con ellos cuando estábamos aún viviendo en la misma casa, es un poco difícil si ya estamos en otra provincia, ¿verdad? En otra región, peor aún en otro país. Entonces, es igual nuestro Dios, hemos olvidado esa comunión, esa relación con Dios. Y por eso que hoy ese grupo, ese remanente de Dios que yo llamo, es a la reserva moral que todavía existe en el mundo. Hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres que no han claudicado a su fe, siguen fieles a sus principios, a pesar de las grandes tentaciones de la inmoralidad, de la corrupción, se mantienen fieles. Entonces, hoy elevo una oración para todos ellos, para todos ustedes, que debemos reflexionar profundamente de que hoy más que nunca
como ya desde el punto escatológico lo dice la Biblia, que estamos viviendo los últimos tiempos, y las señales que vemos en diferentes partes del mundo, como lo que vive Israel en estos momentos, como la opresión que sufren muchas naciones por predicar hoy su palabra, la Biblia. Hoy hay un grupo de personas que se han levantado en contra de Dios, en contra de los cristianos, en contra de la Biblia, en todo lo que se llame cristiano. Y esa gente está empezando a perseguir, a maltratar, en algunos países a eliminarlos, a asesinarlos. Estamos viviendo esos tiempos hoy. Y eso no es novedad para nosotros, porque ellos ya se plasmaba en la Biblia. Por lo tanto, hoy debemos dar gracias a Dios. Si estamos vivos y hoy estamos en comunicación, ¿verdad? Estamos en una comunicación con nosotros virtualmente, es porque estamos vivos, estamos sanos, estamos conscientes, estamos capaces de poder conversar, transmitir una idea, un pensamiento. Pero si estaríamos mal, si hubiésemos caído en el COVID o algo así, no estaríamos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que entender ese gran misterio que hay, ¿ya? De poder estar conscientes y hablando es por la gracia de Dios. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Así que quiero terminar con esto, Jorge, decir que quizás al final de esta reunión vamos a elevar unas palabras de gratitud a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, por tantas cosas, Ajá. ¿verdad? Dios me lo bendiga a todos. Bien, gracias. Gracias, pastor. Bueno, pero usted lo escucha al pastor y dirá, bueno, este señor está muy pegado al mensaje así de reflexión, pero se está atreviendo también a confundirse con los políticos. El pastor es literalmente candidato también en las próximas elecciones que dentro de un año se van a realizar acá en Perú. Coméntenos cómo hace usted para entrar entre Dios y el diablo, porque meterse en la política es meterse con el diablo, pastor. Sí, mira, en verdad te decía del remanente de Dios. Ajá. Existe todavía en medio de esta crisis moral en estos momentos, ¿no? Donde campea la corrupción terriblemente en todos los estamentos del Estado, ¿ya? Y todavía hay hombres que tememos a Dios. Hay hombres que queremos hacer las cosas correctas, como ya pasó en el pasado. Por ejemplo, con José de Egipto, ¿verdad? Él no cambió su ser, no cambió su pensamiento, sus principios por nada. Con el caso de David, ¿no? En Babilonia. Perdón, digo Daniel. Entonces, cuando uno se propone hacer las cosas correctas, estemos en medio de maldades y acechos, nos mantenemos firmes. Eso es verdad. Así es. Y por eso yo te hablo del remanente de Dios. Hay gente que no ha claudicado, no ha podido sucumbir ante las tentaciones, ante diferentes, digamos, formas de poder fallarle a Dios. Nos mantenemos firmes. Por eso la Biblia dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos, cuando los corruptos, cuando los malos políticos toman el poder, el pueblo gime, el pueblo sufre, el pueblo llora. Entonces yo formo parte de ese grupo, de ese remanente de Dios, de esa reserva moral que todavía existe en el mundo. Así como lo hay en El Salvador, lo hay en Argentina, en Estados Unidos y otros países de Europa, hay hombres así, que todavía están dando la batalla. Algunos lo llaman la batalla cultural. Estamos ahí pendientes de eso, ¿verdad? Estamos orando por nuestras autoridades. Por más que sean corruptos, queremos que cambien, que de pronto Dios lo ilumine, ¿no? Entonces, estamos en eso. Por eso, Jorge, yo me atrevo a decir esto, inclusive a diario converso con miles de personas a través de las redes, a través de llamadas,
que pastores, líderes cristianos están incursionando hoy en política. Entonces no es solamente por incursionar, por verlo como una forma de trabajo, sino debemos marcar la diferencia, ¿no? Debemos cambiar y mejorar la clase política. Así que estamos en esa tarea y si Dios quiere, seremos autoridad. Yo ya fui regidor municipal, Jorge, tú lo sabes, y creo que hemos hecho muy bien nuestro trabajo y creo que esto nos da las credenciales para postular a la alcaldía, al Congreso de la República. No sé en qué área podré trabajar, si Dios lo permite. Pero ahí estaremos, Jorge, siempre y siempre compartiendo con los amigos lo que vamos avanzando acá en nuestro país. Bien, bien. Bien, Pastor. Bueno, luego continuamos con algo más de reflexión. Vámonos a Colombia con Dustin, a quien le habíamos preguntado algunas cosas relacionadas con el entremés de pronto de la noticia no tan a tono con lo normal, ¿no? Donde se le acusa al mandatario, por ejemplo, de borracho, así para ser más claro y directo, ¿no? Y también de haber consumido algunas sustancias. Pero claro, nada de eso ha sido probado. De todas formas, hay un contrapunteo ahí que algunos lo atribuyen a que se viene ya pues el proceso también político, ¿no? De reelección y que van a aparecer más cosas. Aunque ciertamente a veces el mandatario tiene unos soniditos un tanto extraños a la hora que transmite sus alocuciones, ¿no? Como que anda medio dormido y da la impresión que estuviera como mareadito, algo raro. Pero nada de eso ha sido comprobado, ¿no? De todas formas, se presta para las especulaciones, ¿no? Y también, claro, el hecho de que en cuestiones ya políticas ha chocado con los intereses de algunos grandes que siempre han tenido el dominio de Colombia. No sé cómo lo podemos ver desde el exterior. ¿Qué explicación nos daría a propósito del Día del Trabajo, ¿no? Pues mira, en Colombia y como en la gran mayoría de los países, los medios de comunicación pues representan los intereses económicos de los gremios económicos, y disculpa la redundancia. Entonces, lo que uno ve en la prensa colombiana, si es que se puede utilizar esa palabra a estos pasquines que reproducen esas simplezas, es que como tú muy bien lo dijiste, estamos ahorita en procesos preelectorales y pues estos, estos medios de comunicación, al no tener argumentos y conceptos y categorías como una instrumentalización matemática que establezca probabilidades y posibilidades, pues buscan estos fugaces, ¿no? Estos llamaderos de atención, ¿no? Para una gran población avida de estos discursos que en promedio pues demuestran la poca calidad de estos medios de comunicación, porque en vez de estar hablando, por ejemplo, te doy un dato que mejoramos, por ejemplo, los datos de la inflación y en consecuencia hay mayor poder adquisitivo para el colombiano promedio con este gobierno, dado que el anterior lo dejó en 11.3 y nosotros ya estamos hablando de 5% en inflación, pues hablamos de si el presidente es borracho o no es borracho. A mí eso me parece muy curioso. O en vez de estar hablando que desde el 2017 no teníamos un desempleo de menor de 2 dígitos, entonces estamos hablando que el señor presidente estuvo con travestis. Ahí te doy ese dato, ¿no? Entonces sí, es muy, nuestros medios de comunicación, pues bueno, te repito, bastante precarios a mi juicio desde el punto de vista de la comunicación social, pues buscan estos arlequines y además que esto llama mucho la atención, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Aquí existe algo llamado Revista Semana, que es supuestamente una revista que produce conocimiento, pero esa genera 15, 20, 30 títulos al día, ¿no? Y tú comienzas a ver cuáles son los títulos y son de ese estilo. Entonces, el presidente parecía borracho, el presidente está travesti, el presidente volteó la cara y entonces voy a inventar, a Lucifer, ¿no? Esa es la clase de medios de comunicación y claramente pues esto refleja cómo estos medios pues transmiten las
personas que están en contra del gobierno, sin negar tampoco, no lo vamos a idealizar, ¿no? No vamos a decir, no, es que el presidente es un tachado de virtudes, el presidente mejor, no, no, tampoco vamos a llegar a ese extremo, pero claramente esto demuestra una precaria estructura cognitiva, si te soy sincero, y que limita esos posibles desarrollos que se están generando y claramente, en vez de generar el debate de esa construcción y de construcción de la sociedad colombiana, pues nos quedamos con eso. Pero eso no solamente ha sido con este presidente. Si nosotros miramos el anterior, entonces uno veía los mismos gremios, pero con un tono más jovial. Entonces, una vez el presidente anterior, que era Duque, dijo, te querí, ¿no? Pero en algo así entre él y eso comenzaron a decir, no, que el presidente no sabe hablar, que bla, 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 y simplemente era, aunque quedó mal la palabra, él era él hablando con otra persona, y nada que ver con, o sea, porque las noticias es evidente que son construidas a través de unos intereses. Pero también, o si vemos anterior, entonces, antes de Duque estuvo el presidente Santos, entonces tuvo una vez una incautación de no sé cuántas kilos o toneladas de marihuana y el presidente hizo así, se puso al lado de un bloque de marihuana y entonces salieron los titulares, el presidente Santos es un marihuanero, y el tipo estaba revisando todo proceso, pero la foto que le tomaron aparentaba como si él estuviera oliendo marihuana. Entonces, no es solamente este presidente, es más de esa cultura de los medios de comunicación, pero a este le han dado mucha más puya, pues porque no representa a las minorías electas, por lo menos desde el discurso, ¿no? Hay cositas que claramente representan otras minorías, pero hay una mayor reivindicación, ¿no? Te pongo un mayor ejemplo. Imagínate que, no sé si te conté, pero en estos días vinieron unos grandes grupos de indígenas de los extremos del país a apoyar las marchas del 1 de mayo. Y entonces hay un club que queda aquí en Bogotá, que es de la minoría, allá no va nadie, ¿no? Que se llama El Nogal. Entonces, en el club El Nogal, que queda en la séptima con 74 aquí en Bogotá, algo pasó con los indígenas y ¡pum! Cogieron en la cámara a una persona diciendo, es que está indiamenta, ¿sí? Entonces, desde los medios de comunicación del gobierno tomaron ese video, ¿cierto? Y lo plasmaron diciendo que nosotros somos la indiamenta, que tenemos que ir a reivindicar el 1 de mayo, ¿sí? Porque nosotros somos los que estamos buscando derechos, mientras que una minoría nos aplasta. Entonces, grosso modo, los medios de comunicación, por lo menos aquí en Colombia, representan unos gremios y construyen noticias. Entre esas cosas que a mi juicio me parecen supremamente básicas, pero que generan unos nichos de mercado que hacen como que la revista Semana pues tenga unos niveles de suscriptores muy, pero muy amplios, pero que demuestra precariedad, limitación, poco debate, poca crítica, poca argumentación, sobre todo, y que deja muy por debajo a la importancia que tienen los comunicadores sociales, y disculpe la redundancia, de comunicar, ¿cierto? De transferir estos procesos para que una población mayor informada pues tome mejores decisiones. Bien, bien. Bueno, hubiese sido interesante que esté el doctor Danilo, pero sabemos que la comunicación con Venezuela es complicada, ¿no? Vamos a aprovechar que tiene que ver con Colombia para pedirle a Dustin su opinión. Eh, Hay acusaciones sobre el ingreso de aviones venezolanos al territorio colombiano, supuesta identificación ideológica entre Gustavo Petro y Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, ¿no? Ya de hace tiempo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente ellos son muy amigos, ¿no? Ya es público y notorio, ¿no? No solamente con ellos, sino con el difunto, con el tristemente célebre comandante Chávez, ¿no? Y bueno, se han generado controversia en ese ámbito político. También hay evidencias concretas, ¿no? Al respecto entre esa relación, claro, de tensión entre ambos regímenes, a pesar de que está Petro, incluido este momento actual, ¿no? O sea, donde todo podría llevarse bien, pero el problema migratorio también ha afectado, ¿no? Y afecta constantemente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hay de cierto en todo eso y la relación de Venezuela
contra el narcotráfico y el supuesto ¿cómo es? Paramilitarismo, ¿no? Que existe. Paramilitarismo. Sí. Bueno, esas tensiones, ¿cómo es que se ven internamente, ya que hacia afuera se nota como que hubiera pues simplemente una vista gorda, por ejemplo, cuando ingresa un avión venezolano a territorio colombiano, ¿no? Si fueran en otros tiempos, inmediatamente pues el Duque, por ejemplo, hubiese dicho algo, ¿no? Pero Petro no dice nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, digamos que hay muchas asimetrías de la información, ¿cierto? Pues les repito, estas construcciones de noticias pues van muy de la mano de esos gremios que quieren mantener el status quo en que vivimos en Colombia. Yo no diría que estarían sincrónicos, sino más bien que tienen algunos aspectos en que están de acuerdo. Yo diría más bien es que el presidente actual de Colombia va más de la mano con los postulados de Boric allá en Chile y sobre todo con Lula da Silva y con Marta Sheinbaum en México, que es como la nueva ala del progresismo, diría yo. Diría más bien es que Venezuela, Nicaragua, Cuba tienen otra caracterización de lo que ellos conciben que es la izquierda y que como muy bien tú lo dijiste en otra oportunidad que estuvimos invitados, pues más bien fue que esa minoría llegó a ser, esa minoría que no tenía nada, llegó al poder, fue a mantenerse en el poder en contra de la sociedad. Entonces uno ve cómo en Venezuela un grupo que antes no tenía el poder ni político ni económico es el que manda ahora, pero hay una sociedad con un tejido social bastante, pero bastante desequilibrado, igual que en Nicaragua, ¿no? Que supuestamente, es más, yo diría que son dictaduras en todo el sentido de la palabra. Yo diría más bien es que Colombia, Brasil, Chile y se me olvidó cuál era el otro, y México, pues son sociedades que en determinadas características han madurado su democracia y han podido generar que lleguen estas apuestas, por decirlo así. Sin embargo, pues ahí, vuelvo y repito, hay muchos conflictos, hay muchas barreras, ¿no? Desde esta perspectiva. En la época, por ejemplo, de Duque, en la época de Uribe, en la época de Santos, los anteriores presidentes, aquí se inventaron una narrativa que se llamaba el castrochavismo, que es una falacia argumentativa muy interesante que decía que nosotros, si votábamos por la izquierda, entre comillas, entonces nos íbamos a volver una Venezuela o una Cuba. Y pues los datos hasta el momento muestran todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en esa época decían que si votábamos por Petro, entonces íbamos a tener como mínimo un dólar a 5.000, y es todo lo contrario, aunque se ha mejorado la moneda colombiana en comparación con otras monedas, pues el dólar no pasa de 4.300 y lo que se ha subido tiene que ver muchísimo más con la imprudencia que ha hecho Trump con los aranceles, ¿no? Lo que te dije yo de la inflación o lo que te dije del desempleo. Es decir, es más, en Colombia por primera vez hoy el sector agropecuario es el que está dando el poder adquisitivo de la ruralidad en Colombia, que eso no se veía antes de 2022. ¿Y por qué lo digo? Porque es que la gran mayoría de la población colombiana, nosotros aquí en Colombia somos rurales. Aunque hay unos conglomerados llamados ciudades, la gran mayoría de la sociedad colombiana tiene unas características rurales, no solamente del tipo cultural y socioeconómico. Entonces, desde esa óptica, uno puede ver cómo otra vez los medios de comunicación, sobre todo de estos discursos, pues sencillamente construyen o desconstruyen unas realidades que no son necesariamente así o igualan procesos. Porque, por ejemplo, hay otras alas aquí en Colombia, desde el punto de vista ideológico de la izquierda, que está totalmente en contra del discurso de Maduro, pero no es de la derecha, sino desde la izquierda, ¿no? O también hay otros discursos que dicen que un grupo guerrillero, a mi juicio narcoguerrilleros, porque ellos no tienen nada de ideología, que es el Ejército de Liberación Nacional, ha sido ayudado a que los problemas de la frontera, por ejemplo, en la parte de arriba de Colombia, donde está la Guajira, y Norte Santander, donde está Cúcuta, que colinda con Venezuela, pues estos grupos han tenido mayor auge desde que llegó Maduro al poder, porque muchos de estos grupos están en territorio venezolano. Entonces ahí uno podía decir, entonces, ¿cómo así? Si supuestamente Petro es izquierdista, ¿cómo así que esta guerrilla está a favor
del gobierno venezolano, pero es una guerrilla que ataca a la población colombiana. Entonces, hay digamos, hay que ser un poquito más precisos y sobre todo de construir esos discursos que nos narran estos medios de comunicación, que la gran mayoría, te lo puedo decir, tanto a favor como en contra, van es a través de una ideología y de unos intereses específicos. Pero argumentativamente no podríamos decir que hay una relación directa entre el gobierno venezolano y el gobierno de Petro, ¿no? Porque hay matices que son radicalmente diferentes. Ahora, la otra cosa es que algo que ha hecho que la parte de arriba de Colombia, la que colindaba con Venezuela, o sea, frontera, por ejemplo, como Cúcuta, sea de los lugares más pobres, fue porque el gobierno de Uribe, el gobierno de Santos y sobre todo el gobierno de Duque cortaron las relaciones socioeconómicas con Venezuela, ¿cierto? Pero eso fue nefasto porque en ese momento Venezuela era el segundo país donde más nosotros generábamos inversión y donde más nosotros generábamos, era nuestro segundo socioeconómico. Es una brutalidad en todo el sentido de la palabra que la ideología esté por encima de lo económico. Sin embargo, pues eso pasa. Entonces, en resumidas cuentas, no creo que Petro esté desde la óptica de Maduro, sino más bien de Boric, Brasil y México. Sin embargo, no hay que negarlo que es necesario Venezuela para Colombia porque estamos al lado, así como es Venezuela necesario Ecuador, así como es necesario Panamá, así como es necesario Perú, porque estamos en nuestras fronteras. Y considero que es supremamente limitante que la ideología esté por encima de lo económico, dado que somos sociedades pobres que necesitamos transformación productiva y en consecuencia necesitamos esa interacción con los demás. Y ya para terminar, tú me hablaste de la migración. En Colombia es el mayor receptor de venezolanos. Estamos hablando más o menos más de 7 millones de personas. Este dato lo tomo del Observatorio de la Migración Venezolana de la Universidad de Rosario, de aquí de Colombia. Y hay discursos de discursos, ¿no? Hay discursos que dicen esta xenofobia horrible y esa aporofobia en contra de los venezolanos, ¿cierto? Que aquí les dicen venecos, como hay otros que dicen que sí ha mejorado en determinadas características el aparato productivo colombiano, ¿cierto? Y diría que eso ha generado unas dinámicas. Por ejemplo, en Colombia somos de los países que estamos reduciendo la tasa también de natalidad. Con ese boom de inmigración, eso ha mejorado un poquito. Entonces, hay algo positivo. Sin embargo, también hay otras cosas lamentables que tienen que ver con estos elementos ilegales que no son los venezolanos, sino algunos venezolanos que han generado unas pautas no muy agradables en el colombiano promedio, pero ahí vamos, ¿no? De todas maneras somos hermanos, o sea, tenemos la misma historia muy parecida, tenemos parecidos los problemas, y yo creo que en vez de separarnos deberíamos de unirnos un poco más, diría yo que en ese sentido el presidente Petro, cuando otra vez abrió relaciones con Venezuela, pues ha mejorado un poquito más en comparación a lo que estaba anteriormente. Bien, bien, gracias, Dustin. Bueno, vámonos con Carmencita. En estos días hubo un apagón allá en Europa, ¿no? No sé si donde estás en Níjar también. Ya coméntanos a manera de despedida eh, algo sobre eso que pertenece, creo, a una situación del primer mundo, ¿no? Los apagones, pero también se dan, o sea, en el tercer mundo, pero normalmente no aparece en el primer mundo. Ahora da la impresión que podía ser. Otros dicen que fue sabotaje, no sé. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese Eh, momento? bueno, sobre el tema del apagón, ha sido muy perjuicioso para todos, demasiadamente, porque se cayó el sistema del internet, no había comunicación alguna, y aparte de que, bueno, ha generado millones en pérdidas en todos los campos, ¿no? Porque al no tener luz, la gente se han abarrotado en los aeropuertos, los aviones que no salían, las mercaderías que se han echado a perder por parte de congelación, los internet, las comunicaciones con nuestras familias no era posible, los trenes abarrotados de gente que de un momento con la falta de electricidad se quedaron parados, los ascensores de los grandes edificios que la gente quedó varada. Ha sido un caos, la verdad. Ahora, lo que la pregunta del millón es que si es un atentado, pero que están en esa investigación profunda con el Estado, el gobierno de Sánchez, porque, a ver,
cómo es que un país que debe ser independiente como España, sus centros nucleares estén intercomunicados, digamos, ¿no? Con el país de Portugal y de Francia, que han habido en el mismo horario, los tres países se han visto afectados de este fenómeno, de esta atentado, entre comillas, digamos, que está en investigación justamente qué es lo que hay, le exigen, aunque se dice de que no, pero la gente como que no da credibilidad a ello porque dice, hay un trasfondo que no lo quieren decir, pero las fuerzas opositoras están a como de lugar de los partidos políticos de que se dé a conocer la verdad y hay que seguir investigando a profundidad todo este caos. Así es. Bien, bien, Carmencita. Bueno, más adelante vamos a tener información de Carmen Jesús Leiva, ya en una faceta un poco más relacionada con la política incluso, pero eso lo dejamos en reserva. Por el momento simplemente le damos un pequeño adelanto, ¿no? De lo que puede ser, como dice el pastor, pues estamos a tiempo de llegar con el amor, ¿no? Con el mensaje bueno, positivo. No todo está perdido y quizás por ahí Sí, la gente conscientemente pues pueda elegir a gente que valga la pena, ¿no? Que no esté dentro de ese negocio al cual llegan muchos, ¿no? Porque la política la toman como un negocio y dicen, voy a meterme a político porque resuelvo, ¿no? Muchas cosas. Pero con participaciones como las que podemos manejarlas a través de nuestra Fundación Universidad Hispana, creo que vamos a encontrar personalidades verdaderamente identificadas con el amor, con la salida que verdaderamente nos puede conducir a todos estos problemas, que es Dios, ¿no? Por sobre todas las cosas. Así es que ya así es. saben, próximamente estaremos dándole esa noticia. Gracias, Carmencita. Vamos a dejar que el pastor nos dé su Gracias. mensaje ya de despedida, una pequeña oración de repente, pastor, por el día del trabajo. Sí, cómo no, Jorge, vamos a terminar esta bonita reunión, bonita conversación, con un momento de oración. Bueno, ahorita voy a abrir la cámara mejor para poder vernos Mm. y poder cerrar Sí, nos quedan esta, 2 minutos, pastor. ya, ok, bien. Bien, amados amigos, Jorge, vamos a terminar esto con un momento de oración. Amado Dios, te damos las gracias porque tú eres, Señor, el autor de la vida y de la muerte, así como momentos de bienestar, de felicidad y momentos también difíciles, cruciales. Padre, clamamos a ti, te rogamos a todos mis hermanos en todo el mundo, puedas tú, Señor, acercarte y que ellos puedan abrir su mente, su corazón y conectarse contigo. Tú estás, Señor, al alcance de todas las personas. Solamente estás a la distancia de una oración, de un deseo de hablar contigo. Padre, bendice a mis hermanos y amigos de todo el mundo. Bendice también a todos los miembros de esta fundación hispanoamericana. Bendice la vida de Jorge Carrión y todo el equipo aquí en Perú, en diferentes partes del mundo donde hay representantes. Te agradezco, Dios, por todo y por este día, Señor, un día de trabajo, un día de trabajador, nos pueda hermanar de alguna manera por lo común que es el trabajo en todos nosotros. Te agradecemos, Dios, en el nombre bendito de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. 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 Bueno, gracias, pastor, gracias a todos por este momento. Creemos que necesitamos este tipo de momentos para nuestra audiencia en Colombia, por ejemplo, con Dusty, que nos acompañó hasta el final, con Danilo, que está en Venezuela. Lamentablemente su señal, como sabemos, pues tiene limitaciones, pero igual estamos con Venezuela, con Argentina, que tenemos próximamente una cita presencial incluso en Argentina, con Carmen Jesús Leiva, que está por España, y bueno, con el Perú, con todos sus problemas, deseando que, bueno, que de alguna manera pues se vuelva a aquellos tiempos donde había mayor solidaridad, ¿no? A veces la tía era como tu madre, ¿no? Los sobrinos eran como hijos para las tías. Últimamente se está Así, perdiendo eso, ¿eh? Se está perdiendo eso, porque las familias están con el celular
se están separando, lamentablemente, ¿no? Vas a visitar a tu tía y el muchacho ni la saluda, ¿no? ¿Por qué? Porque así está la cultura, está un poquito desprovista de los valores que teníamos antes. Entonces, estamos a tiempo de recuperarlos. No sé cómo, pero hay que hacerlos. La principal fórmula creo que está, como dice el pastor, a través de la espiritualidad, de recuperar un poco la identificación con la fe en el Cristo que llevamos todos presente, pero no ese Cristo de la cruz, sino más bien de la resurrección que vivimos hace pocos momentos, hace pocos días, a propósito de la Semana Santa 2025. Y bueno, nada más que despedirnos. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Televisión Surimar a nivel de Lima Metropolitana y por Virtual Televisión a nivel internacional. Chao, hasta la próxima. Feliz día del trabajo. ¿Usted no piensa trabajar nunca? No, chico, yo la verdad del caso, hablándote con la honradez que me caracteriza, yo no puedo pensar en eso, chico. ¿Por qué? Porque el médico me ha dicho que no piense nunca en cosas desagradables, ¿tú ¿Y comprendes? quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable, Tres Patines? Usted no sabe que el trabajo dignifica al hombre. ¿A qué hombre? A todos. ¿Usted no siente orgullo en ser una mujer trabajadora, nananina? Claro que sí, señor juez. ¿A usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando, Simplicio? Desde luego que sí, señor ¿Y juez. entonces qué le pasa a usted, Tres Patines? Que yo no soy orgulloso, chico, eso es lo que me pasa a mí, chico. Óigame, Tres Patines, usted no sabe que al no trabajar está faltando usted a un mandato divino. Que yo estoy faltando un mandato divino, Sí. ¿Y eso por qué? Porque Dios le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje Adán, chico.